Ok, pues bueno, me disculpo un momentito porque estamos dándole acceso a los demás compañeros que se quieren integrar. Les estoy dejando aquí las recomendaciones. No sé si ustedes puedan verlas. Para los que acaban de entrar, buenas tardes. Mi nombre es Reina Rosalía Díaz Rito. Soy maestra en Ciencias de la Educación. Trabajo en una escuela primaria como profesora de Educación Física. Soy asesora UNISAN y pues bueno, les voy a pedir a todos que por favor cualquier comentario que nos quieran hacer lo hagan a través del chat. Y pues bueno, primero que nada vamos a mantener nuestro sonido inactivo para que nos podamos entender mejor. Si ustedes quieren encender el video, activar el video, es correcto, lo pueden hacer. Cualquier pregunta o comentario que vaya surgiendo sobre la marcha la pueden dejar en el chat. Si se puede, la respondemos enseguida y si no, pues al final vamos a tener una ronda de preguntas también. Bueno, cualquier cosa, si no me escuchan, si no me ven, si necesita alguien el acceso, vamos a, me comentan para que yo les pueda admitir. Bien. Pues bueno, es un tema bastante extenso. Vamos a empezar para irle avanzando un poquito. Bien, el tema que vamos a abordar hoy es exactamente cómo potenciar las inteligencias múltiples desde el área de educación física. Yo creo que es un tema que nos puede llamar la atención. Hola, buenas tardes. Que nos puede llamar la atención a muchos educadores físicos, pero creo que aquí entre los participantes tengo no solo educadores físicos, igual si quisieran comentarme a través del chat, bonita mesa. en dónde nos escuchan y pues bueno, igual tal vez su perfil, ¿no? Para saber a quiénes tenemos. Voy a seguir admitiendo, así que por ratitos voy a pausar para que pueda admitir a los demás. Pues bien, vamos entonces, primero, ¿cuál es el objetivo de hablar de las inteligencias múltiples dentro de la clase de educación física? Pues bueno, el objetivo de este webinar es exactamente compartir elementos didácticos que coadyuven al desarrollo de las inteligencias múltiples dentro del área de educación física. A ver. Ahora no me veo. Vamos a ver cómo está esto. Muy bien, ahí estamos. Pues bien, les comentaba, vamos a tratar de compartirle algunos elementos didácticos que nos pueden apoyar en el área de educación física para poder trabajar con las inteligencias múltiples. ¿Qué pretendemos conocer a través de este webinar? Bueno, pues primero que nada, ¿de qué tratan las inteligencias múltiples? Esa es nuestra idea inicial. ¿Quiénes han aportado a esta teoría? ¿Cuáles son las inteligencias múltiples? En educación, ¿para qué nos sirven las inteligencias múltiples? ¿Y cómo vamos a apoyarnos en esas inteligencias múltiples para poder evaluar? Al final de toda la presentación de las diapositivas, nos vamos a dar cuenta que hay un propósito detrás del hablar o el trabajar con las inteligencias múltiples. Bueno, quedamos, este es nuestro objetivo, esperemos lograrlo. Bien, aquí vamos a hablar un poquito también de la situación en nuestra introducción. Vamos a partir de algo que se llama dualismo cartesiano. ¿Por qué vamos a hablar del dualismo cartesiano? Porque, bueno, nuestra actividad como profesores de educación física es muy importante y tiene sus bases filosóficas, aunque muchas veces, pues, lo hemos ignorado, ¿verdad? O simplemente desconocemos esta parte. Bueno, partiendo del dualismo cartesiano, las personas se componen de dos elementos, ¿ok? Lo que es el cuerpo y la mente. René Descartes nos decía que el cuerpo y la mente son dos realidades diferentes que interactúan entre sí para formar una sola. Entonces, si tomamos en cuenta esto, bueno, la tarea entonces del educador físico, ¿cuál sería? Pues bueno, no se reduce únicamente a la estructura corporal,
Es preciso interactuar constantemente con la mente para lograr una adecuada interacción entre estas dos realidades. O sea que aún siendo educadores físicos no nos dedicamos únicamente al cuerpo, vamos más allá de lo que es el cuerpo. Y bueno, sustentado en el dualismo cartesiano, no hay mente sin cuerpo y viceversa. Lo vamos a explicar mejor en la siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos. Por un lado, la parte del pensar, el entendimiento, la voluntad, la imaginación, y nos dice que, a ver, permítanme porque me están pidiendo el acceso. Ya está. Bueno, les comentaba, entonces, por un lado tenemos la cuestión de la mente, el pensar, el entendimiento, la voluntad y la imaginación. Nos dice Descartes que todos estos conceptos de alguna manera son o actúan de forma libre. Ahorita vamos a entender por qué. Del otro lado tenemos lo que es la materia. Nuestro cuerpo es una materia tridimensional a la cual se percibe a través de los sentidos. Nosotros normalmente trabajamos con los 5 sentidos dentro de la clase de educación física. Bueno, a través de los 5 sentidos es como podemos reaccionar a ciertas cuestiones. Por lo tanto, es a través de los 5 sentidos por la cual nuestro cuerpo percibe. ¿Qué obedecemos? Obedecemos leyes mecánicas. ¿Quiénes indican estas leyes mecánicas? Ah, pues del otro lado. Por eso se dice que la parte de la materia no es libre, porque nuestro cuerpo forzosamente tiene que recibir indicaciones cerebrales para poder realizar alguna situación mecánica. De otra manera no podría ser. Ah, pero también la mente, al momento de dar las indicaciones y no tener materia cómo ejecutarlas, no tendría mucho sentido tener esas indicaciones que dar si no se pueden llevar a cabo a través de la materia. Por lo tanto, aquí debe de haber una conexión, cuerpo y mente, una conexión adecuada para que esas dos realidades puedan interactuar y puedan realizar de una manera efectiva cualquier tipo de movimiento que nosotros queramos llevar a cabo, ¿no? Por eso es tan importante tomar en cuenta la parte filosófica que fundamenta nuestro trabajo en la cuestión cuerpo y mente. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Antes voy a checar que me están pidiendo acceso. Muy bien. Ok. Pues bueno, una vez abordada esta cuestión del dualismo cartesiano de donde partimos, vamos a platicar un poquito del concepto de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia y por qué es tan importante este término? No solo para nosotros como educadores, es un término que escuchamos en muchas partes. Entonces, primeramente vamos a abordar a un autor clásico. Él nos dice que la inteligencia es para describir el concepto de capacidad intelectual y que proviene del latín intelligere. O sea que al final la inteligencia lo que nos lleva etimológicamente es al saber escoger algo. Cicerón nos habla de que la inteligencia es saber escoger algo. Normalmente nosotros tomamos muchas decisiones a lo largo de nuestra vida, a lo largo del día, todo el tiempo estamos tomando decisiones y siempre tenemos una diversidad de opciones de las cuales elegir. Bueno, el ser inteligente, nos dice Cicerón, es tomar o saber escoger algo, ¿ok? Y bien, pues hay otros conceptos de inteligencia. Estamos hablando más o menos de el año 1921, cuando se hablaba ya de la inteligencia, y nos dice Tordi que la inteligencia es poder dar buenas respuestas desde un punto de vista de la verdad o del hecho. Entonces, es dar una buena respuesta. Y nos regresa otra vez a la primera definición. Para poder dar una buena respuesta, pues tenemos muchas opciones. Tendremos que elegir la mejor. Él se refiere a esto con la inteligencia. Por otro lado, Termac nos dice nos dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a un pensamiento abstracto. O sea, nosotros podemos estudiar de alguna manera el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. Entonces, él nos comenta que cuando nosotros podemos abstraer, estamos utilizando la inteligencia. Un tercer concepto que podemos darle a la inteligencia, o que podemos entender la inteligencia, es el que plantea Fitner. Él dice que la inteligencia es la capacidad de adaptarse adecuadamente en la vida en situaciones relativamente nuevas. Y también sería una situación
o un concepto de inteligencia muy válido, porque constantemente nos estamos adaptando a nuevas situaciones. Bien, en un momentito le voy a dar acceso a... Bien, entonces hablamos que aquí la inteligencia ya no nada más es tomar decisiones, sino también adaptarnos. Por otro lado, Wondrock nos dice que es la capacidad de adquirir capacidad. Y cuando hablamos de capacidad y lleguemos ahorita a la situación de las inteligencias múltiples, vamos a ver por qué adquirir esa capacidad o cómo desarrollar esa capacidad. Al final encontramos muchos conceptos de inteligencia. Vamos a tratar de tomar el primero, que es el concepto base, saber escoger algo. Algo haciendo referencia a que sea una respuesta, una decisión, un tema o lo que tengamos que elegir. ¿Ok? Bien, vamos entonces a ver la clasificación de los conceptos, y estamos hablando más o menos del año 1960. El concepto de inteligencia lo podemos abordar de tres formas: de una forma biológica, de una forma operativa y de una forma psicológica. Dentro de estas tres clasificaciones vamos a encontrar el porqué de la inteligencia en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de una inteligencia biológica, consideramos la inteligencia como la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Cuando consideramos una inteligencia operativa, esto tiene que ver más con la situación de las pruebas, de los test de inteligencia y demás, que se definen como aquello que es el medio en las pruebas de inteligencia. Y por último, vamos a abordar a la inteligencia de manera psicológica. Y si ustedes se dan cuenta, esta clasificación está encerrada en un cuadrito porque es ahí donde nos vamos a centrar cuando hablamos de educación y de inteligencia. Vamos a tratar de relacionar o de relacionarnos con la psicología. Bueno, para la psicología, la inteligencia es considerada una capacidad cognitiva de aprendizaje y de relación. Entonces, ¿por qué de las tres vamos a escoger a la psicología? Bueno, aquí hay una palabra clave: aprendizaje, ¿no? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, nuestra área de trabajo está muy relacionada con el área de la psicología porque retomamos conceptos importantes que nos plantean los psicólogos. Bueno, permítame tantito, voy a dar otra vez acceso a algunas personas que están solicitándolo. Bien, entonces quedamos que vamos a abordar la inteligencia de una manera psicológica. Bien, ahora, hay conceptos más modernos. Hace rato hablábamos de un concepto clásico y de algunos otros conceptos ya con un poquito de tiempo que se han dado antes. Entonces vamos a hablar de algo más moderno, del 80 hacia la fecha, ¿no? Entonces, primero, ¿qué nos dice Howard Gardner? En 1983, bueno, él habla de la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Me hace mucho referencia a esta cuestión de las culturas, porque lo que puede ser inteligencia en una cultura probablemente en otra no. Bien, el segundo concepto interesante que vamos a abordar es el de Robert Sternberg, de 1985, y él nos habla de la inteligencia es una actividad mental dirigida con propósito de adaptación, que nos remite de nuevo a los conceptos que ya habíamos visto antes: selección o conformación de entornos del mundo relevantes en la vida de uno mismo. Bien, ese es el concepto que nos da Robert Sternberg. Y el tercero, bueno, que no es un concepto como tal, pero como estamos abordando la inteligencia a través de la psicología, pues es importante citar a Jean Piaget, que, bueno, él asumió la inteligencia entendiendo el concepto como una descripción de aquello que es esencial, y él habló de estadios de desarrollo cognitivo. Él describe y analiza el desarrollo del conocimiento y la adquisición de capacidades dependiendo de las etapas. Ok, entonces vamos a... Aquí tenemos tres conceptos relacionados con la psicología y con la educación que nos van a servir para poder entender lo de las inteligencias. Bien. Existen diferentes teorías, muchas teorías que hablan de la inteligencia. De concientizar al personal, de
realizar Mm, trabajos específicos para que no ninguno sé, de los alguien tiene activo su micrófono. Le voy a pedir por frenara favor su trabajo, se quedara sin la que pueda oportunidad silenciarlo. de seguir No, dando las clases con sus alumnos, se toma la estrategia de aprender en casa, permítame tantito, ¿eh? genera acción. ¿Sí logran escucharme? Por favor, si alguien me puede decir por el chat, si logra. Sí, le escucho. Hola, hola. A quien tenga activo su micrófono, por favor, le pido de la manera más atenta De esta que lo situación a pueda nivel silenciar para que mundial, podamos avanzar. que pues seguimos viviendo, seguimos escuchando que Si no, me va a tener que ir de uno por uno. Maestra, apagó su micrófono. ¿Ya? ¿Ya me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos. Les decía que existen diferentes teorías. Si habláramos de cada una de ellas, no nos alcanzaría el webinar, ni la tarde, ni una semana. Entonces tendríamos que abordar mucho más. Pero yo seleccioné 3 de las que me parecen más importantes comentarles para que vayamos dándonos una idea de del punto al que queremos llegar. Primero que nada, vamos a hablar de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Él empezó a trabajar sobre esto en 1983. Últimamente, hasta el 95, fue agregada la última inteligencia que él propone. Pero bueno, dentro de su teoría, él nos habla de la habilidad, que la habilidad mental no es una. Existen diferentes habilidades mentales que nos pueden llevar al concepto de inteligencia. ¿Ok? Y él propone exactamente 8, más adelante las vamos a ver. Hay una segunda teoría, la teoría triárquica de la inteligencia elaborada por Stenberg en 1985, y él habla del análisis, de la creatividad y de la aplicación. La aplicación en cuanto al sentido de la práctica. Él nos dice que eso nos lleva a una inteligencia exitosa. Bien, y hay una tercera teoría que me gustaría abordar de manera superficial, porque en sí nos vamos a enfocar más a la de Gardner. La tercera teoría es la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, de 1995. Él reconoce los sentimientos propios y los de los demás y manejar adecuadamente las relaciones. Es una parte muy importante que a lo mejor en las escuelas no las tomamos en cuenta o no las consideramos como deberíamos. Y es tan importante que si nosotros estuviéramos trabajando desde mucho antes con esta parte de la inteligencia emocional, ahorita tendríamos personas, niños y adultos que supiéramos tratar mucho mejor con esta situación que estamos viviendo hoy en día respecto a la pandemia. Entonces, desafortunadamente hemos como dejado un poquito de lado la inteligencia emocional, que realmente debería ser, desde mi punto de vista personal, una materia de tronco en todas en la educación básica, y darle el seguimiento, porque realmente es algo de lo que nosotros íbamos a ocupar para la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son las 3 teorías que vamos a plantear, y me están pidiendo acceso, voy a detenerme tantito. Bien, entonces, una vez que platicamos ya de esas 3 teorías, ya quedamos que incluso está encerrada en un cuadrito aquí, la de Gardner, porque es la que vamos a analizar más a fondo. Bien, ¿qué nos dice Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples? Nos dice que la inteligencia no se reduce solo a lo académico, y que desafortunadamente, a ver, ahí voy de nuevo a apagar micrófonos. Bien, creo que ya están todos silenciados. Bueno, él nos comenta entonces de que desafortunadamente todas esas inteligencias no están dentro de nuestra currícula formativa, y pues nos dice que es muy importante considerarlas, porque pues al igual que hay personas que son inteligentes de manera matemática, lingüística, artística, para todos debería de darse la misma importancia como se le da al lenguaje y a las matemáticas, ¿no? Bueno, esto es en general de lo que nos habla Karen. No, era un poquito más rápido para que podamos abordar cada una de ellas.
Bueno, nos dice cuántas inteligencias hay, dice Howard Gardner. Pues bueno, son 8. Primero, la lingüística, la matemática, la visual espacial, la musical, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal y la corporal o kinestésica. ¿Ok? Esas son las 8 inteligencias que nos plantea Howard Gardner. Vamos a hablar de cada una de estas inteligencias de manera separada. Les voy a explicar cómo están diseñadas las diapositivas. Tenemos arriba el nombre de la inteligencia, cómo la puedo identificar y cómo la puedo potenciar. Lo vamos a abordar de la misma manera en las 8 inteligencias. Esta cuestión de cómo las identifico es específicamente para la cuestión de nuestra área, pero también la pueden utilizar los compañeros profesores de primaria, incluso otras áreas también como la educación especial y demás. Pero bueno, esa es la estructura bajo la cual vamos a abordar cada una de las inteligencias. Primero, la inteligencia lingüística. ¿De qué se trata? Dice que la inteligencia lingüística es el comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, en la escritura, al escuchar y al hablar. Bueno, yo maestro de educación física, ¿cómo puedo identificar la inteligencia lingüística? Bueno, hay muchas formas. Yo solamente les voy a dar un ejemplo para que nos vayamos dando una idea de lo mucho que podemos hacer en nuestra clase. Bueno, aquí, formados en un círculo, lanzamos un dado, podemos escribir una oración con el número de palabras que indique el dado o el número de sinónimos que indique el dado. Entonces ahí estamos trabajando ya con una consigna, con actividad física y con la cuestión lingüística. Esta es una de tantas posibilidades que tenemos. En cada imagen van a encontrar un dibujito que hace alusión a lo que estamos abordando. Ojalá lo puedan ver. Les hablo de cuestiones que con anterioridad hemos trabajado. Entonces, aquí hay un poquito de lo que me gustaría compartirles. Estas actividades, bueno, enlazadas con la situación de la educación física, son bastante productivas y se relacionan con lo que hacen los compañeros de aula también. Ahora, ¿cómo voy a potenciarla? Ya quedamos que lo que planteo como identificarla solamente es un ejemplo, pueden haber más. Para potenciarlas puedo tomar en cuenta los juegos de palabras, los cuentos motores, utilizar consignas que impliquen la expresión artística, la expresión escrita, incluso la expresión verbal, ¿no? Esos son los elementos o las estrategias que podemos considerar dentro del área de educación física para poder potenciar esta inteligencia lingüística. Bien, vamos a encontrar aquí adelante la inteligencia lógico-matemática. ¿De qué se trata la inteligencia lógico-matemática? Bueno, esto es lo más cercano, nos dice Gardner, al concepto tradicional que tenemos de inteligencia. Es la capacidad para calcular modelos, fórmulas, hipótesis, utilizar un método científico. Pero normalmente se asume que cuando una persona es matemáticamente inteligente, es inteligente aun cuando las otras inteligencias no las tenga desarrolladas. Entonces nos hemos enfocado más a los test que nos llevan a una situación matemática. Pero en realidad es solamente una inteligencia tan importante como las otras más. ¿Cómo la voy a identificar? Bueno, un ejemplo podría ser las dinámicas para integrar equipos donde la consigna sea una operación matemática dependiendo del grado. Obviamente en primer año podemos ocupar números del 0 al 9, en sexto año ya podemos ocupar la operación matemática de una división, de una multiplicación, incluso de una raíz cuadrada. Trabajar con figuras geométricas también nos ayuda a potenciar esta inteligencia. Bueno, esos serían algunos ejemplos. ¿De qué estrategias me voy a valer para poder potenciar esta inteligencia? Bueno, de actividades que impliquen generar una estrategia, juegos de mesa incluso. No sé si ustedes conozcan el Mancala y en las figuritas lo tenemos, el come solo, el ajedrez, pero también juegos organizados que tengan, donde tengan ellos que planear una estrategia. Entonces, esto nos ayuda bastante a potenciar la inteligencia lógico-matemática. Bien. La inteligencia visual espacial. Esta inteligencia nos permite generar un modelo mental tridimensional, permite orientarnos, reconocer caras, apreciar pequeños detalles, representar ideas visualmente, crear imágenes, dibujar, confeccionar objetos, etc. Bueno,
¿Cómo voy a identificar? Les voy a dar otro ejemplo. A través de juegos tradicionales como la rayuela, que impliquen cierta precisión al momento de ejecutar un lanzamiento, dinámicas con memoramas. De nuevo me remito a las imágenes. Aquí en las imágenes podemos ver diferentes tipos de lanzamiento. Para tener una mejor habilidad óculo-manual para poder realizar algún lanzamiento. No es lo mismo lanzar una ficha a lanzar un avioncito que tenga que pasar dentro de un aro. Entonces, el niño va tomando precisión de sus movimientos para poder ejecutar este tipo de lanzamientos. Bien, ¿cómo voy a potenciarla? Entonces, ¿de qué me voy a valer? Bueno, pues de dinámicas que impliquen la habilidad óculo-manual. En este caso podrían ser lanzamientos, encestes, entre otros. Juegos de mesa como rompecabezas, yengas también nos podrían servir a potenciar este tipo de inteligencia. Bien. A ver, permítame tantito porque me parece que me están pidiendo acceso nuevamente. Bien. Pues bueno. Nos quedamos entonces en la inteligencia musical. Bueno, la inteligencia musical, nos dice Gardner, que es la inteligencia que radica en el mismo nacimiento y varía de una persona a otra. Por fuerte que sea, necesita forzosamente ser desarrollada. Es una capacidad para escuchar, analizar y crear música, así como para cantar. Ahí vamos de nuevo a silenciar micrófonos, permítame tantito. Ajá. Bien, ya están silenciados. Bien, entonces aquí, a diferencia de las otras inteligencias, se puede tener una predisposición genética a la inteligencia musical, pero no siempre es un hecho. El que los padres la tengan no significa que el hijo también la vaya a tener. Y viceversa, o sea, el que los padres no la tengan no implica que el niño no la pueda tener. Es, sin embargo, algo que se tiene que desarrollar, porque bien podemos tener la inteligencia y si nunca la tocamos, si nunca la estimulamos, ahí se va a quedar y no va a pasar nada. Es lo que él plantea, es forzosamente desarrollarla, porque si no, pues no va a tener caso tenerla, ¿verdad? Bien, ¿y cómo la voy a identificar? Bueno, utilizando una pista tal vez dentro de la clase de educación física, podemos llevar el ritmo con diferentes partes del cuerpo, después podemos agregarle algún instrumento, podemos hacerlo de manera estática o podemos hacerlo desplazándonos. Y bueno, a lo mejor ustedes ya hayan realizado estas actividades en algún momento, pero a lo mejor las han realizado sin tomar conciencia. Si se dan cuenta... Ay, por ahí tengo un micrófono activado, por favor. Vamos a silenciar nuestros micrófonos. No debemos de dejar a un lado este análisis previo a la toma de decisiones. Y eso lo tenemos que hacer de forma personal y en su momento ya en un colectivo. ¿Por qué? Aquí está el asunto. Bien, me cuesta un poquito a veces encontrar qué audio es el que está activado, así que pido una disculpa porque tengo igual que estar tomando atención en esto. Y ahí vamos de nuevo a silenciarlo. Bien, entonces les hablaba, ¿cómo la puedo? Les decía, a lo mejor ustedes ya han utilizado este tipo de estrategias, pero aquí la cuestión es saber con qué finalidad la estamos realizando. A lo mejor ustedes la utilizaron para poder desarrollar alguna otra habilidad o alguna otra capacidad, pero no precisamente para desarrollar la inteligencia musical. Ahora lo vamos a hacer ya con ese propósito. ¿Cómo puedo potenciar entonces la inteligencia musical? ¿Con qué estrategias? Bueno, con juegos que implican identificar el ritmo, incluso juegos como saltar la cuerda, que recuerden ustedes, compañeros educadores físicos, que también al momento de saltar la cuerda estamos llevando un ritmo, y pues bueno, juegos de ese tipo nos van a ayudar a potenciar la inteligencia musical. Bien.
Inteligencia corporal o kinestésica, se utiliza el cuerpo para resolver problemas o realizar actividades, se manifiesta a menudo en los niños. Se requiere fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación y equilibrio. Y pues bueno, cuando hablamos de estos últimos conceptos, podemos decir que estamos hablando de las capacidades físicas y de las capacidades coordinativas y de las capacidades físicas condicionales. Entonces es algo que nosotros como educadores físicos trabajamos constantemente. Aquí a modo de sugerencia, y esto bueno, es una cuestión más personal, yo les sugiero que las traten de identificar en dos partes. Primero, en cuanto a lo artístico y segundo, en cuanto a lo deportivo, porque una inteligencia kinestésica no se limita, pero tampoco está obligada a que el niño tanto sea inteligentemente artístico como kinestésicamente deportivo. Hay niños que son muy hábiles para bailar, pero en cuanto a los deportes no tienen esa habilidad o viceversa. Entonces, por eso se sugiere que se hagan en estas dos partes, en lo artístico y en cuestiones deportivas. Bien, ¿cómo puedo potenciarlas? Pues por medio de juegos deportivos y predeportivos, cantos y cuentos motores que nos ayuden a resaltar la cuestión de la coordinación y del equilibrio. Bien, vamos con la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, de nuestras características, nuestras cualidades, nuestras habilidades, nuestras debilidades. Es aplicable en cualquier función de la vida y nos permite plantearnos metas y autoevaluarnos. ¿Cómo las puedo identificar? Bien, el ejemplo sería con actividades que impliquen un reto realista. O actividades que impliquen la percepción de sí mismo en cuanto a figuras de papel, dibujos o esculturas. ¿A qué me refiero cuando hablo de un reto realista? Bueno, algo que el niño se pueda plantear y pueda llegar a hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una situación en la imagen de niños que juegan al trompo. Hay niños muy hábiles para eso y hay otros que simplemente no tienen idea de cómo llevarlo a cabo. Sin embargo, podría ser un reto realista, lo comento porque igual es parte de la experiencia. Cuando el niño lo logra, su inteligencia intrapersonal se ve ponderada porque se va con el éxito de haberlo logrado. Por eso tiene que ser realista, algo que esté dentro de sus posibilidades. ¿Cómo potenciarlas? Bueno, con juegos como el que acabo de decir, juegos de actividades de imagen corporal y de esquema corporal. Bien, la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas, reconocer las motivaciones y pues bueno, esta está fomentada por todas las otras inteligencias. Aquí también Gardner nos especifica. No tendría caso ser bueno en matemáticas, en lenguaje, en artística, si mi cuestión interpersonal no está desarrollada de una manera adecuada. ¿Cómo la puedo identificar? Todas las actividades de grupo o de equipo a realizar. Siempre es importante que veamos qué papel juega cada uno de los alumnos dentro de las actividades. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder oculto? Bueno, todas esas cosas nos van a ayudar mucho a desarrollar este tipo de inteligencia. ¿Cómo las puedo potenciar? Bueno, fomentando la cohesión del grupo, el liderazgo, la organización. Los juegos cooperativos son excelentes para poder potenciar las inteligencias interpersonales. Bien. Pues bueno, inteligencia naturalista, esta es la última inteligencia integrada por Gardner y nos dice que es la inteligencia de estudiar la naturaleza, observarla, el estudio de nuestro alrededor, y pues bueno, también está añadida para ser parte de las cualidades pictóricas. Eso tiene que ver más con el arte y la pintura y todo esto. ¿Cómo las identifico? Puede ser a través de la recolección de objetos en una caminata, incluso dentro de la escuela, observando las figuras que forman las nubes, o sea, cualquier dinámica en la que el niño pueda apreciar más allá de lo que a simple vista nosotros estamos mirando. ¿Y cómo las potencio? Bueno, con actividades al aire libre, campamentos, excursiones, recreaciones, visitas guiadas, ¿no? A los zoológicos, a los museos. O sea, cuando nosotros le pedimos a los niños en una caminata que recolecten objetos, cada uno te va a dar su definición del objeto y qué tan importante es para él. Y a eso nosotros podemos notar esa inteligencia en ellos. No todos vemos la misma situación en una misma roca. Bien. Bueno, aquí en esta imagen vamos a cerrar lo de las inteligencias múltiples. Aquí hay
una imagen de cada una de las inteligencias y pues bueno, ustedes verán, por ejemplo, ese mural pintado, qué tan grande inteligencia visual, espacial debería de tener esta persona que pintó este mural para poder hacerlo de esa manera. Desde mi, desde mi personal perspectiva, ¿no? Yo reconozco que me es un tanto difícil hacer algo como eso, ¿no? Y admiro mucho a las personas que puedan lograrlo. Vemos también que abajo también hay otro cuadro pintado, pero pintado de otra manera, con números, con figuras, y es algo totalmente complejo, pero hay personas que le entienden, entonces esa es su inteligencia y de alguna manera la llegaron a desarrollar, ¿no? Aquí en la parte superior derecha, estos chicos no están ahí por su cuestión kinestésica, están ahí por su cuestión intrapersonal, ¿ok? Alguna vez alguien les dijo que no podían y ellos dijeron, sí podemos, y entonces han llegado bastante lejos debido a que, aparte de su cuestión kinestésica, tienen desarrollada su cuestión intrapersonal bastante bien para poder sobreponerse a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, Gardner nos habla de que es una combinación de todas. Y que, por ejemplo, si hay una persona que tiene más desarrollada una inteligencia, bueno, echar mano de esa inteligencia para que podamos potenciar las otras también. En el caso de los niños, a veces hay niños que son muy buenos en las cuestiones matemáticas, pero la cuestión kinestésica no se les da. Entonces, bueno, vamos a plantear juegos dentro de la cuestión de educación física para que el niño se vea involucrado a desarrollar la cuestión kinestésica a partir de algún juego de habilidad matemática en el que a él sí le interesa estar inmerso. Entonces, el punto es retomar en las que son hábiles para apoyarnos y potenciar en las que no pudieran ser tan hábiles, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del grado en el que nosotros lleguemos a desarrollar estas inteligencias, va a ser el grado en el que el niño también va a poder avanzar con sus logros. Muchas veces los niños que no son buenos en un área, los mandan específicamente a cursos para mejorar esas áreas, ¿no? Cuando a lo mejor deberían de mandarlos a cursos especializados en el área en el que son buenos para que ellos pudieran seguir potenciándolas y no dejarlas de lado, porque no, esto no se va a dar de igual manera en todo el transcurso de la vida. Hay momentos en los que nuestra inteligencia está más fértil para poder ser desarrollada y hay otros momentos en los que está, digámoslo así, un poco apagada para poderlas desarrollar. Nosotros trabajamos con niños, por lo tanto es una edad idónea para poderla desarrollar. Bien, hay otras aportaciones. Encontramos a Mario Alonso Puig. Él nos habla de que él refuerza la situación que nos comenta Gardner, pero la refuerza agregando otra inteligencia y él habla de la inteligencia trascendental. Él dice que la inteligencia trascendental es ver el propósito de las cosas. Y hace dos recomendaciones que me parecen bastante importantes. El hecho de creer que somos profundamente inteligentes en primera. Y en segunda, luchar por desplegar ese potencial que tenemos, porque todos somos de alguna manera inteligentes, pero muchas veces se nos ha dicho que no lo somos porque no somos inteligentes en el área en el que se espera que lo seamos. Por el otro lado, vemos a Goleman, ya lo habíamos platicado antes, él habla de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la conjugación de la inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal. Esto nos da como resultado una inteligencia emocional. ¿Okay? Intrapersonal con nosotros mismos, interpersonal con nosotros y hacia los demás o de los demás, cómo tratamos nosotros las actitudes que vienen de los demás hacia nosotros. ¿Ok? Esas son dos aportaciones más que me parecieron muy interesantes. Y bueno, a modo de conclusión, aquí tenemos nosotros, va de nuevo. Aquí tenemos nosotros que ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, necesitamos entonces una educación corporal adecuada. ¿De dónde van a hacer esa educación corporal adecuada? Mucho tiene que ver la creatividad del docente. Si ustedes se dieron cuenta, yo les di un ejemplo de cada una, pero podría darle muchísimos más ejemplos. Desafortunadamente el tiempo no nos daría. Pero aquí tenemos que echar mano de la creatividad docente. Primero, para conocer. Segundo, para detectar. Tercero, para potenciar. Y cuarto,
para evaluar. Ahorita vamos a hablar un poquito rápidamente de la situación de la evaluación. A lo mejor ya dimos el primer paso, a lo mejor muchos no sabían de estas situaciones de las inteligencias múltiples y hoy empezamos por conocer. Tal vez cuando regresemos a nuestras escuelas vamos a empezar por detectar y potenciar. Bien. Aquí está la conclusión de manera gráfica. Entonces quedamos que primero conocemos, segundo detectamos, tercero potenciamos, cuarto generamos un proceso evaluativo considerando las inteligencias múltiples. ¿Basándonos en qué? En la creatividad del docente para generar este tipo de estrategias y generar una didáctica, la didáctica que conocemos como el arte de enseñar. Bien, y dentro de ese arte de enseñar van las estrategias que tenemos que generar para poder desarrollar cada una de las inteligencias. Van las estrategias, va nuestra planificación, van nuestros instrumentos, va nuestro método, ¿ok? Y esto nos va a llevar a una educación corporal adecuada. Corporal porque nosotros somos del área de educación física, pero también podría decirse que en general nos puede llevar a una educación adecuada. ¿Adecuada a quién? Adecuada al niño. Porque al final de cuentas el proceso no siempre es de enseñanza-aprendizaje, como nos han dicho. Es un proceso de aprendizaje-enseñanza y nos tendremos que centrar mucho en las cuestiones que al niño le interesa saber para que nosotros de ahí partamos para lo que estamos enseñando, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en las cuestiones de bibliografía. Y pues por último, la educación que trata a todos de la misma forma es la más injusta que puede haber, dice Gardner. Bien, y si nosotros sabemos que todos los niños aprenden de maneras diferentes, ¿por qué habríamos de evaluarlos de la misma manera a todos? Entonces tendríamos nosotros que adaptarnos a sus condiciones de aprendizaje de los niños. Cuesta porque somos maestros de educación física la mayoría y trabajamos, bueno, en mi caso trabajo con 280 niños y es un poquito difícil, pero no es imposible. Muchas veces los niños saben las respuestas. La cuestión está en la forma en la que se le pregunta a los niños. Entonces, hay que tratar como que de ir moldeando. Yo, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo. Lo último que voy a darles, y ya después entramos a la ronda de preguntas, es un ejemplo gráfico. En este caso, es una canchita, ¿ok? Bien, en lo personal acostumbro a evaluar a los niños de manera individual, con algunas preguntas de forma oral. Muchas veces los niños no están acostumbrados a eso, me parece que es una forma interesante de irlos acostumbrando, porque muchos de nosotros llegamos a nuestro examen de grado sin haber hecho antes un examen oral, y esa es una de las razones por las cuales entrevisto a cada uno de mis 280 niños para poder hacerles algunas preguntas respecto al tema que hayamos tratado durante el bimestre. Y pues bueno, una de las preguntas y una de las experiencias vividas es que cuando se le pregunta al niño, cuando yo les enseño cuáles son las líneas laterales y las líneas de fondo en la cancha, porque eso nos sirve para trabajar en muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo les hago a los niños es, bueno, de la cancha, ¿ustedes qué figura consideran que la cancha tiene? ¿No? Es un rectángulo, maestra. Ah, muy bien. Entonces, de ese rectángulo, ¿cuáles son las líneas laterales? Y a veces la respuesta es, no sé, pero sí sabe. Y lo he comprobado porque cuando le digo, a ver, de aquí, de esta figura, muéstrame cuáles son las líneas laterales, el niño me dice, estas, maestra. Entonces quiere decir que sí sabe. La que a lo mejor no está planteando bien la pregunta soy yo. Entonces ahí cabe, es un ejemplo como los anteriores que les he dado, pero es un ejemplo a modo de poder retomarlo para adecuar cada una de las situaciones, no a nosotros, no a nuestra forma de enseñar, sino a la forma en la que ellos aprenden. Y pues bueno, con esto doy por finalizada la ponencia y me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, ahora sí podamos externarlas para saber si hubo alguna situación que comentar. Todavía tengo personas. Oh, bien, ya. Entonces, si gustan abrir su micrófono y poder comentar, si alguien no puede abrir su micrófono, me lo puede hacer saber. No encuentro aquí en dónde está mi chat. Creo que... ¿Sí? ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta? No encuentro aquí dónde está mi chat. Ah, acá está. Bien. Ok, ya lo encontré. Vamos a ver si alguien está preguntando algo a través del chat.
Maestra Rosalía, ¿me permite Claro. participar? Sí, maestra. Adelante. Muy La bien, doctora mire. Ia, ¿verdad? Sí, así es, maestra. Bueno, maestra, Adelante. con su exposición muy grata, me acordé de una frase que el mismo Garden habla, ¿no? Dice, Einstein no es más ni menos inteligente que Michael Jordan. Exacto. Simplemente dice, sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. Entonces, esta frase, junto con su exposición, me lleva a la idea de lo que es la formación integral, teniendo como dispositivo o como mediación a la educación física, Sí. como un proceso dialéctico, o sea, potenciar esta inteligencia psicomotriz para también desarrollar el resto de las inteligencias. Me parece muy interesante y muy acertado en este campo de las inteligencias múltiples. Mi pregunta, porque también tengo una pregunta, es, maestra, ¿usted está sistematizando sus experiencias? ¿Sistematiza sus experiencias? Eso Eh, significa, bueno, las escribe, toma evidencias de fotografías, explica estas estrategias y métodos o metodología con respecto a la educación física. Digo, porque creo que esta pandemia como que nos ha permitido también hacer reflexión de varias cosas, ¿no? sí, Reflexión sobre todo en nuestro campo educativo, ¿no? Usted así es. las sistematiza, porque sería interesante que las sistematizara como un referente bibliográfico para los demás compañeros de educación física, ¿sí? Porque Sí, es muy interesante lo que Howard Garden habla sobre esos dos tipos de inteligencia en su frase, pero que la educación física ha encontrado ser un potencializador, o sea, ser un mediador entre el desarrollo de de esta teoría, ¿no? Y qué así es. mejor que los maestros de cultura física, sí, o cultura para la educación física y el ocio y demás, como algunos otros campos se desarrollan. Esa sería mi Bien. pregunta, maestra. Ok, maestra, muchas gracias. De hecho, sí, toda esta cuestión del trabajo que se realiza está de alguna manera sistematizada. Yo les comentaba que los ejemplos que les acabo de comentar ahorita son parte de mi experiencia. De hecho, todas las fotos que usted pudo ver dentro de cada una de las Sí, inteligencias son trabajos que se han realizado con mis alumnos. De hecho, me atrae mucho la situación de las matemáticas trabajadas en la clase de educación física. Comento con mis compañeros en qué área necesitan ellos que se les pueda apoyar, y los niños realmente generan un aprendizaje significativo cuando es a través del juego, y esto está comprobado. Entonces, trato de tomar evidencias fotográficas, no siempre se puede porque el maestro de educación física es dinámico, es activo, entonces nos cuesta un poquito de trabajo detenernos a eso, pero las veces que se ha podido hacer, se ha realizado. De hecho, pretendo que este estudio vaya un poquito más allá. Pretendo tener actividades planteadas para cada una de las estrategias y poderlas compartir de esa manera, con la finalidad del trabajo de las inteligencias múltiples, no con la finalidad del trabajo en cuanto a los contenidos de educación física como tal, sino referidos específicamente a las 8 inteligencias. la Así es. felicito, maestra. Muy amable. Y ojalá Gracias, que algún maestra. día podamos platicar. Gracias. Claro, Sí. muchas gracias a usted. Bueno, aquí encuentro otra pregunta. Dice, hola, buenas tardes, maestra. En este periodo de contingencia, ¿de qué manera los padres pueden apoyar a los hijos para potenciar sus inteligencias? Y como docentes, ¿cómo instruir a los padres de familia para realizar las actividades? Bueno, hay muchísimas formas en las que los padres pueden ayudar a los niños dentro de esta contingencia. Aquí es cuestión de jugar con la creatividad. Aquí es cuestión de motivarlos a hacer actividades en casa, como actividades tal vez de juegos de mesa, en donde puedan integrarse tanto, no solamente a los niños, sino con los padres, algo que rara vez sucede. Nosotros lo hacemos a través de las convivencias, de las recreaciones incluso, pero estando en casa yo creo que hay muchísimas formas. Tendríamos que plantear una en específico para cada una de las actividades, pero creo yo que
hay juegos de mesa muy comunes y hay otros más que podemos investigar, como por ejemplo les dije ahorita, me gustaría que lo investigaran. El juego de Mancala es buenísimo para las cuestiones matemáticas. Se puede pintar sobre un papel cartón o un pedazo de cartón de desecho y con frijolitos. Es lo único que necesitamos. Es cuestión de echar a andar la creatividad. Me parecía que había alguien levantando la mano. No sé si gustan abrir su micrófono. Rosalía, Claro, escucho. el profesor Mario, Hola, maestro Mario. ¿Cómo ¿cómo está? estás? Antes que nada, felicidades, muy buena ponencia. Creo que es un tema bastante muy bueno. Tenemos que ir retomando nosotros como educadores físicos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategia utilizaría para que todos los niños puedan potenciar la inteligencia kinestésica, si la mayoría no son incluidos en los equipos deportivos? Me refiero a que la mayoría de la gente puede desarrollar cada una de las inteligencias hasta un nivel adecuado de aptitud, digamos, aunque Sí, no con la entiendo. misma magnitud. Ok, yo les planteaba hace rato cuando hablamos de la inteligencia kinestésica, les planteé dos formas de poder, usted me pregunta, ¿cómo potenciar la inteligencia kinestésica? Estrategia. Ajá, no es únicamente en la cuestión deportiva, las tenemos que dividir en dos, en las artísticas y en las deportivas, porque los niños que no sean incluidos no tienen precisamente que ser incluidos en lo deportivo. Nosotros como educadores físicos hemos normalizado el integrar a todos y es correcto, pero si hay un niño que no se quiere integrar, no tendría que estar obligado. Hay una parte en la que no ha sido motivado o simplemente no gusta de ello. Entonces podemos buscar otras actividades. Yo en lo personal no le veo nada de malo a que un niño me diga, maestra, no quiero jugar eso. O sea, no quiere jugar. A lo mejor en algún momento se va a integrar, motivado por lo que está viendo, motivado por alguna actividad, no sé, en algún momento se quiere integrar. Pero es probable que a él sí le interesen actividades más artísticas, como actividades dancísticas, por ejemplo, en donde el niño pueda llevar a cabo ciertos movimientos. No precisamente la actividad kinestésica tiene que relacionarse con lo deportivo, puede relacionarse con lo artístico y el niño está en todo su derecho de poder elegir hacia qué parte de esta inteligencia se quiere inclinar, hacia lo artístico o hacia lo deportivo. Entonces, yo diría, no nos veamos obligados a integrarlos a todos a una cuestión deportiva. Si se puede, lo hacemos. Y si no, si el niño no gusta de ello, tenemos que respetar esa parte y tratarlo de motivar poco a poco y encontrar, si no es en lo deportivo, entonces está su inteligencia kinestésica en cuanto a lo artístico. O incluso puede estar en las dos. ¿Sí me expliqué, maestro? Sí, la situación es que yo me refería a que como educadores físicos a veces Sí. nos mandan convocatoria. Dice, únicamente pueden entrar 15 niños o niñas. Ajá, y entonces, Sucede que tenemos alumnos entre sexto y cuarto grado, aproximadamente el número de alumnos por 3 grupos serían cerca de 180 niños o 150 niños, cuando una convocatoria pide 16. Por lógica, quedan muchos niños fuera de esta convocatoria, que sí ajá. desean abordar en esta parte o integrar un equipo deportivo. Ok, entonces ahí, Así sí, entiendo. Entonces ahí estaríamos hablando de una cuestión más deportiva, pero una característica del deporte. Y creo que como educadores físicos lo sabemos, el deporte es selectivo, a diferencia de la actividad física. Entonces yo siempre opto por la actividad física precisamente para darle un poquito la vuelta a esa cuestión selectiva, ¿no? Y sí se nos ha cuestionado la situación, pero en mi perspectiva siempre es mejor como actividad física y no como deporte, porque inevitablemente el deporte tiene esa característica y pues no tenemos otra opción ahí. Tenemos que seleccionar a los que sean mejores porque estamos hablando ya de llevarlos a otro nivel. Desafortunadamente es algo que no está tal cual en nuestras manos, pero podemos buscar la dinámica de llevarlos o no y hacer una interiorización de esto con los padres de familia. Yo no quiero que mi deporte sea selectivo y por esa razón no participo de esa manera, solamente. Ok, gracias. Algo, sí, algo más que quieran comentar, no sé si Sí, en un buenas minuto se tardes. vaya. Hola, buenas tardes. Una disculpa si es que se llegara a cortar, me dijeron que teníamos 1 hora, entonces adelante, Hola, hasta donde mi lleguemos. nombre es Alberto Mejía, soy educador físico de la Ciudad de México. Hola. Y
esta parte de la diversidad de inteligencias es muy importante como educador físico conocerlo. Sin embargo, ¿qué diagnósticos o qué forma de poder evaluar a los chicos nos podrías tú mencionar para detectar esta diversidad de inteligencias en un salón, ¿no? En un grupo? O sea, ¿cuál sería el diagnóstico o tú qué nos recomiendas para poder encontrar esta diversidad de inteligencias en nuestros alumnos? Bueno, primero que nada tendríamos, como lo dije en la parte de la conclusión, conocer las inteligencias. Segundo, generar estrategias como las que les mencioné a través de los ejemplos para poder detectarlas. Yo tengo que saber si mi niño es visual, es auditivo, es kinestésico, tiene una inteligencia musical, de qué manera mi alumno está aprendiendo. Una vez que ya sé de qué manera aprende, bueno, de esa manera también lo voy a evaluar. A lo mejor es visual, porque cuando hacemos una prueba escrita asumimos que todos los niños son inteligentemente activos en el lenguaje, porque todos tienen que escribir. Usted me está hablando de una situación dentro del aula. Entonces se asume que todos los niños van a poder responder una prueba escrita, pero no estamos considerando entonces de que los niños tienen diferentes inteligencias. Por eso las tengo que detectar. Una vez que las detecto, cuesta un poquito de trabajo, pero tenemos que generar estrategias para los niños visuales, para los niños kinestésicos, para los niños auditivos. Y cuando es un grupo reducido hablo de 30 alumnos más o menos, que es lo que aquí manejamos dentro de los grupos de primaria. Es un poquito menos complicado cuando somos de educación física y entonces son 280 niños, 300 hasta 500 niños. Yo les ponía hace ratito el ejemplo de esto. Esta es una situación que yo tuve que adecuar porque me di cuenta que había niños que son visuales y que haciéndole la pregunta no me daban la respuesta, pero poniéndoles esto enfrente me decían, sí maestra, sí sé cuáles son, ¿no? Entonces esta es una forma de adecuar la evaluación hacia lo que nosotros queremos, porque muchas veces el niño lo sabe, pero nosotros como docentes somos los que no le preguntamos de la manera adecuada, ¿no? Esa sería mi respuesta. Tenemos que adecuarnos a cada una, a generar estrategias para cada una de las inteligencias que los niños manejen y, desde la cuestión del aula según lo que nosotros querramos evaluar, ¿no? Entonces, español, matemáticas, geografía se pueden evaluar desde una manera visual, desde una manera auditiva, desde una manera kinestésica. Aquí hablamos que es creatividad de cada docente generar esas estrategias en torno al tema que estamos evaluando y en torno a los niños que estamos evaluando. Sí, esa sería mi respuesta. Gracias. Ok, de nada. Bueno, no sé si hay alguien más, todavía no nos cortan, ya pasamos la hora. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues bueno, antes de que nos corten, yo les agradezco bastante su tiempo a nombre de la Universidad Santander y a título personal les agradezco bastante que me hayan brindado un espacio de su tiempo para poder escuchar esta ponencia. Pronto estaremos teniendo más actividad sobre ella y les haremos la invitación también para que ustedes la puedan conocer. Por mi parte sería todo. Espero que se hayan podido llevar algo de lo que hoy presentamos aquí. Es un tema que en lo personal me parece de mucho interés y realmente es algo que pues me apasiona, ¿no? Y me dio muchísimo gusto poderlo compartir con todos ustedes. Creo que tengo gente de todas partes. La verdad, no lo esperaba de esa manera, pero qué bueno que se dio y yo les hago la recomendación para que si alguno de ustedes quiere integrarse a algún estudio de maestría, doctorado, puede hacerlo en la Universidad Santander, los docentes, pues con toda la capacidad de los compañeros para poder atender los temas en las materias. Es una situación bastante dinámica en la Universidad Santander, entonces la invitación es para todos, para quien quiera integrarse, pedir informes, lo puede hacer a través de la página del Face y pues bueno, ahí van a encontrar toda la gama de maestrías, doctorados con las que se cuentan para poder pues cursar un posgrado, ¿no? Todo esto nos ayuda porque es parte de nuestra formación. Creo que como docentes siempre tenemos que seguirnos formando todos los días, todo el tiempo, no nos acabamos nunca de formar. Entonces ahí les dejo la invitación y pues bueno, estoy leyendo aquí el chat, Janet, Saraí, Iván López, Iván Arista, pues bueno,
Muchísimas gracias por su atención a todos. Espero no haber omitido ninguno de los comentarios o ninguna de las preguntas. Cuando haya otra oportunidad, se les hará saber para una segunda parte de esto, si es que pudiéramos tener la posibilidad. Pues desde Oaxaca, desde el Istmo de Tehuantepec, los saludo. Fue un gusto poderlos ver. A todos los que encendieron su video, muchísimas gracias. Me despido. Que estén bien. Muchísimas gracias, maestra. Sí, a ustedes Felicidades, también. Rosalía. Gracias. Gracias, profa. Saludos. Saludos. Gracias, saludos. Saludos. Muchas gracias, maestra. No hay de qué, a ustedes. Gracias. Gracias, Rosalía. Gracias a ustedes. Gracias, profa. Un gusto. Gracias a ustedes.